Bienvenido de nuevo a este estudio de la sana doctrina de la Biblia, el cual forma parte de la biblioteca Cristianismo Primitivo, libro Doctrina de la Biblia, exposición de doctrina cristiana. A continuación proseguiremos con el estudio del bloque número 6, Vida Cristiana. En la descripción del video estaré colocando el enlace para que si lo prefieren puedan seguir la lectura ustedes mismos. La humildad. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Proverbios capítulo 22, versículo 4. La humildad es una característica del alma que nos prepara para tener fe. Muchas personas alaban la virtud de la humildad y la consideran una joya hermosa, pero ellas mismas no la quieren poseer, pues ella termina con su ego y su orgullo. El orgullo y la humildad. La Biblia muchas veces contrasta el orgullo con la humildad. Notemos algunos de sus contrastes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago capítulo 4 versículo 6. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas capítulo 14 versículo 11. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Proverbios capítulo 29, versículo 23. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Proverbios capítulo 16, versículo 19. Jehová asolará la casa de los soberbios. Proverbios capítulo 15, versículo 25. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Salmos capítulo 37, versículo 11. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Cualquiera que se humillare, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo capítulo 18, versículo 4. Y tú, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Mateo capítulo 11, versículo 23. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Santiago capítulo 4, versículo 10. Otro contraste entre el orgullo, esto es, considerarse uno superior a los demás, y la humildad, o sea, reconocer uno que es indigno, se presenta en Lucas capítulo 18 versículos 9 al 14. El fariseo que se exaltó a sí mismo no logró favor de Dios, mientras que el publicano, quien confesó ser pecador, alcanzó misericordia. Dios siempre condena el orgullo, mas siempre aprueba la humildad. Evidencias de la humildad. Número 1. Ser como niño. Según nos dice Mateo capítulo 18, verso 1, los discípulos querían saber quién era el mayor en el reino de los cielos. Jesús puso a un niño en medio de ellos, diciendo: Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo capítulo 18, versículo 4. Jesús es nuestro ejemplo perfecto de uno que siempre andaba en el espíritu de humildad. Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dice esto acerca de Jesús: el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo. Jesús no buscó la grandeza, pero después de humillarse, Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Los que, como Cristo, manifiestan un espíritu manso, sumiso y humilde, pertenecen a Dios y serán exaltados a su debido tiempo. La sencillez, semejante a la de un niño, la inocencia y no guardar rencor, son evidencias de la verdadera humildad. Número 2. La mansedumbre. Efesios capítulo 4 versículo 2 dice que con toda humildad y mansedumbre debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros en amor. Los humildes nunca caen desde muy alto porque no se exaltan a sí mismos. Pero los que se exaltan a sí mismos caen y sufren. Sería bueno notar aquí que hay una diferencia entre la humildad y la humillación. La humillación, por lo general, es nada más que el orgullo herido. Los mansos no se ofenden fácilmente. Ciertamente la soberbia concebirá contienda. Proverbios capítulo 13, versículo 10. Cuando se hiere el orgullo del hombre, él muy pronto lo siente, y el resultado es contención. Pero con los mansos es diferente. Como su Salvador, cuando los maldicen, ellos no responden con maldición. Cuando son perseguidos, lo sufren todo con mansedumbre. Cuando los injurian, lo soportan todo sin responder. Los mansos oran por sus enemigos, amontonando así ascuas de fuego sobre sus cabezas, según Romanos capítulo 12, versículos 18 al 20. Eso sí es humildad. Número 3. Modestia. La modestia se manifiesta en el semblante, en las costumbres y en el vestir de la persona humilde. Uno que tiene un corazón humilde no tiene ojos altivos y no sigue la moda. Los humildes se conocen por su manera de ser. Son modestos en cuanto a su apariencia y sus costumbres. Ellos no se jactan de ser más importantes que los demás y no lucen ropa de gala. Cuando el corazón está lleno de humildad, el gran yo no se ve. La modestia es fruto natural de la humildad y se manifiesta en toda área de la vida de una persona humilde. ¿Por qué ser humilde? Número 1. Dios así lo ordena en su palabra. Dios manda que los santos se humillen bajo la poderosa mano de Dios. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6. Que se vistan de humildad. Colosenses capítulo 3 versículo 12. Que se revistan de humildad. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5. Y que anden con toda humildad. Efesios capítulo 4 versículos 1 y 2. Número 2. Dios se satisface con la humildad y la bendice. Lea Proverbios capítulo 16 versículo 19. Mateo capítulo 5 versículo 3 y versículo 5. Dios da gracia a los que son humildes. Santiago capítulo 4 versículo 6. Los que poseen la humildad son los mayores en el reino de Dios. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. Proverbios capítulo 22 versículo 4. Número 3. La humildad
es la precursora de la exaltación verdadera. ¿Ha notado usted que la Biblia con frecuencia habla de la exaltación junto con la humildad? Sin embargo, no debemos tratar de humillarnos con la esperanza de ser exaltados. Es importante saber que la senda del orgullo siempre lleva al desastre, mientras que la senda de la humildad siempre lleva a la exaltación. Pero no podemos preocuparnos de cuándo y cómo seremos exaltados. Dios se encargará de todo eso. Lo que nos toca a nosotros es seguir en la humildad, confiar en Dios, obedecer su palabra, mantenernos al pie de la cruz y recordar que las recompensas de Dios a los humildes son seguras. Número 4. Dios escucha las oraciones de los humildes. No se olvidó del clamor de los afligidos. Salmo 9, versículo 12. Los ninivitas se vistieron de cilicio y ceniza ante Dios. Ezequías se humilló ante Dios y oró que fuera librado del poder de Sennacherib. El publicano rogó a Dios por misericordia. Todos estos acudieron a Dios en humildad, y Él oyó sus oraciones. A nuestro Dios Todopoderoso le place contestar las oraciones de los mansos y humildes que vienen a Él con súplicas y oraciones. La humildad fingida. Como Pablo menciona en Colosenses capítulo 2, versículo 18, hay algo que parece ser la humildad, pero en verdad no lo es. Esta es la humildad fingida y la debemos evitar. Algunos, al darse cuenta de los méritos de la humildad, la codician por su excelencia o por la exaltación que buscan. Buscar la humildad por razones egoístas trae como resultado la humildad fingida. Los que se sienten orgullosos por su humildad, algún día se darán cuenta de que era una humildad fingida la que tenían. Es la voluntad de Dios que seamos exaltados, pero su camino a la exaltación es distinto que el camino que llevan los que quieren exaltarse a sí mismos. Su rumbo es distinto, su destino también lo es. La exaltación a la que aspira el hombre siempre exalta su propia voluntad carnal, mientras que Dios desea exaltar al hombre según su imagen y propósito. Para esto, la carne tiene que estar muerta de tal manera que no responda a los deseos carnales. Algunos piensan que los dones espirituales exaltan a la persona que los posee y por eso los buscan con empeño. Pero la verdad es que el que recibe dones espirituales auténticos tiene que humillarse más, crucificar más la carne y entregarse más a Dios. Dios no da dones espirituales para promover nuestras propias metas y aspiraciones. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Hemos llegado al final de la narración del capítulo 54, la humildad, del bloque La vida cristiana. Es muy importante que el verdadero Hijo de Dios, que ha creído en el regalo, en el don de la salvación, que ha creído en Jesucristo, que tiene un lugar en su corazón para Dios, conozca la voluntad de Dios para su vida. La doctrina cristiana
Es la enseñanza que nos arroja la palabra escrita, esto es, la Biblia. Si este material que acabas de escuchar ha sido de edificación para tu vida, ayúdame a extenderlo. Compártelo con tus conocidos. Diles, aquí puedes escuchar la sana doctrina. Nuestra próxima grabación será el capítulo 55, el último capítulo de este bloque, la vida cristiana, la esperanza del cristiano. El Señor te bendice.